En este ejemplo, nos dan la función x al cuadrado más 3. ¿Listo? X al cuadrado más 3. De tal manera, pues, que nos dicen la misma función del punto B, que ya vimos no es inyectiva, pero nos dan el dominio, nos restringen el dominio. Nos dicen el dominio desde menos infinito hasta 0. Entonces, en ese dominio, pues van a cambiar cosas, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, en GeoGebra, que me permite cambiar el dominio, yo puedo tener la función x cuadrado más 3, que es la función original, x al cuadrado más 3, es la función original, esta función verde que se quedó aquí, con todo el dominio. Esta ya vimos que no es inyectiva. Trabajamos rectos horizontales y la cortan de 2 puntos. Pero ahora vamos a restringirla al dominio que nos dicen ahí. Ahí nos hablan de menos infinito hasta 0. Entonces vamos a colocar la misma función, pero con un dominio así. Voy a colocar x al cuadrado más 3, pero, ¿cierto? En el dominio voy a colocar 0 y voy a colocar otro punto acá negativo para que me dé un dominio muy similar a menos infinito, 0. Por ejemplo, esta función de aquí. ¿Listo? En esa función de ahí está. Entonces, la función verde es toda completa, es todo el dominio completo. La función roja es restringiendo el dominio, entonces nos queda solamente esa partecita. Y miren que en este caso, una restricción de dominio implica que nosotros podemos garantizar en este caso que la función es inyectiva, ¿vale? Una restricción de dominio implica que nosotros podemos garantizar que la función es inyectiva. Ujú. Costo será. Ok. Ujú. Pensando en este por ratitos. Vamos a ver, este de aquí, es claro que el dominio tiene que ser más de 2. Más de 2 y es claro que tenemos que tener también que el valor no dice a cuánto lo venden, no dice cuánto venden el artículo. No dice, pareciera que le hace falta el dato de a cuánto lo venden. Entonces veamos acá otra vez. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, restringimos el dominio y entonces nos da esta gráfica roja que está aquí. Y es claro que esa gráfica roja, pues ahora sí, toda recta horizontal que nosotros le hagamos, corta a la función en un punto o no la corta. Por ejemplo, hay hecho 2 rectas, una la corta en un punto, aquí está, se intersecan en ese punto y otra no la corta. Y de hecho, con cada recta que yo haga, pues va a pasar lo mismo. O no corta la gráfica, o cuando la corta la hace exactamente en un punto. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que cuando nos dicen averigüe si una función es inyectiva o no, el dominio tiene mucho que ver, porque el dominio puede hacer cambiar la inyectividad de una función. Puede ser que con un dominio, como en este caso, con todo el dominio completa, que era el punto B, que con todo el dominio la función no sea inyectiva, pero puede suceder que cambiando el dominio y considerando otro dominio, restringiendo los valores de X, en donde existe la función, esa sí sea inyectiva. ¿Listo? Y aquí, pues entonces hay un truquito, ¿no? Si queremos entonces determinar, si en el examen nos dice así, mire si esta función es inyectiva
y nos dan la gráfica o nos dan la función así como tal, pues bueno, nosotros también somos eh, digamos, avispados y la colocamos simplemente en el graficador y trazamos el criterio de la recta horizontal. Si nos dicen, mire si es función o no es función, entonces miramos la gráfica y trazamos el criterio de la recta vertical. Si tocan dos puntos, trazando rectas verticales, si toca en dos puntos la gráfica, significa que no es función. ¿Listo? Entonces están esos dos criterios para que lo recuerden, ¿vale? Entonces, ahí está el asunto. Ahora bien, otra cosa era con respecto a las funciones inversas. Vamos a recordar también esto con las funciones inversas y veamos a ver qué era lo que pasaba aquí. Recuerden que las funciones inversas, o mejor dicho, que para una función f, nosotros decíamos que una función g era la función inversa si se satisfacía una propiedad, era que f compuesto g evaluado en x nos debe dar como resultado x, y lo mismo g compuesto f evaluado en x nos da como resultado x. ¿Listo? Esa era la propiedad de la composición que tenían que satisfacer las funciones inversas. ¿De acuerdo? Incluso hasta nosotros ideamos, digamos, un esquemita o ideamos una estrategia para hallar una función inversa. Por ejemplo, no sé, cualquiera, esta función b, por ejemplo. Función b la voy a copiar a la función b. Y si nosotros queremos hallar la función inversa de esa función f que yo he puesto ahí, teníamos una estrategia para hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál era la estrategia para hallar la función inversa? Lo que hacíamos era, bueno, hicimos como una especie de algoritmo. Lo que hacíamos era, a esta función, nosotros la colocábamos como y igual pues a 4x sobre x menos 2. Y entonces el objetivo era despejar x. Si yo logro despejar x, es muy posible que le encuentre una función inversa. Esa es la cuestión. Si yo logro despejar x, es muy posible que yo encuentre una función inversa de eso. ¿Listo? Entonces ya tiene que ver, pues, qué tanto nosotros podemos hacer para despejar x de aquí. En este caso particular, pues, ese x menos 2 que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar y me quedaría así, igual a 4x. ¿Listo? Ese x menos 2 que está dividiendo, yo lo paso a multiplicar y nos quedaría así. Y después, pues yo tengo que despejar x como tal. Entonces, multiplico aquí, hago una distributiva aquí para eliminar paréntesis y me quedaría así. X por y es xy, menos 2 por y, menos 2y es igual a 4x. Como mi objetivo es despejar x, entonces paso todo lo que tenga x para un lado y lo que no tenga x para otro lado. Entonces, xy, el 4x que está sumando en la derecha lo paso a restar y el 2y que está restando en la izquierda lo paso a la derecha a sumar. Entonces quedó así. Ahora bien, factorizo x aquí. X es factor de y menos 4. ¿Listo? Y esto es igual a 2y. Finalmente, y menos 4 que está multiplicando en la izquierda lo puedo pasar a la derecha a dividir. Esto me queda entonces 2y sobre y menos 4. Ese era el primer paso para nosotros calcular, o mejor dicho, para obtener, si era posible, pues una inversa de una función. De aquí nosotros decíamos, extraemos esta información y armamos una función g que va a ser la candidata a ser la inversa. ¿Cómo la sacamos? Bueno, simplemente tomando esta expresión y reemplazando por x en donde está y. ¿Listo? O sea que mi g va a ser esta función y esta función es la candidata a ser función inversa. ¿Listo? Esa es la candidata a ser función inversa. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces,
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí entonces? Entonces, tenemos ya mi candidata a ser la función inversa. Luego, por tanto, entonces, tenemos nosotros que demostrar que efectivamente esa función g es la inversa. Nosotros tenemos que demostrar que g es igual a f a la menos 1, que es efectivamente la inversa. Hasta ahorita solamente es una candidata. ¿Qué tuviese que demostrar para demostrar que es la inversa efectivamente? Pues que satisface la propiedad de la inversa, ¿no? Que satisface esa propiedad. Eso es lo que tuviese que demostrar. ¿Listo? Eso es lo que tuviese que demostrar para hacer la función inversa. Pero, pues como les dije, es candidata, o sea que no tenemos esto todavía, hay que probarlo, ¿listo? Esto es por definición f evaluado en g de x, función externa evaluada en función interna. Esto es función externa evaluada en g de x, pero g de x es 2x sobre x menos 4, ¿listo? Así quedó entonces. Ahora voy a la función f y en toda parte donde me aparezca x pongo esto que está aquí en verde subrayado. En toda parte donde me aparezca x en la función f, pongo esa expresión completa. O sea que esto sería igual a, la función f es 4x sobre x menos 2, entonces 4 por x, pero en vez de x pongo toda esa expresión, 2x sobre x menos 4, sobre x menos 2, pero en vez de poner x, pongo 2x sobre x menos 4 menos 2, ¿vale? Eso sería esa expresión de ahí. Y luego, pues, tengo que comenzar a simplificar lo más que pueda. Entonces, voy a comenzar a simplificar esto. En primer lugar, multiplico aquí 2 por 4, 8. Entonces, sería 8x sobre x menos 4, ¿vale? Y acá en el denominador voy a sumar esto. Voy a sumar estas dos expresiones. Aquí completo con un hito. Entonces sumo esto. 4x, x menos 4 por 1 es x menos 4. 2x por 1 multiplico en cruz. 2x por 1 es 2x. Y 2x y 2 por x menos 4, sí, es 2 por x menos 4. ¿Listo? Así quedaría. Sumo eso y quedaría así. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo, por ejemplo, hacer una distributiva en este paréntesis para poder quitar el paréntesis y ver si algo se cancela de ahí. Entonces puedo hacer, por ejemplo, esto. Aquí entonces el 8x lo dejo intacto todavía, el x menos 4 lo dejo intacto. Aquí entonces el 2x y voy a quitar el paréntesis de aquí, menos 2 por x es menos 2x y menos 2 por menos 4 es 8 sobre x menos 4. ¿Listo? Cancelo 2x con menos 2x, se están anulando ahí, se están cancelando. Y finalmente me queda 8x sobre x menos 4 sobre 8 sobre x menos 4. Ahora bien, para resolver esto, tengo que pues pasar a una sola fracción, entonces aplico la ley de la oreja o la ley de alternos internos que decimos. Pues alterno interno le dicen. Entonces nos quedaría así. Multiplico extremos y multiplico medios, ¿no? 8x por x menos 4 me quedaría 8x por x menos 4 en el numerador y en el denominador sería 8 por x menos 4. 8 por x menos 4. Cancelo lo que haya que cancelar, x menos 4 con x menos 4, 8 con 8, y lo único que me quedó en este caso fue la x. Es decir, entonces, palabras más, palabras menos, que al hacer la composición f compuesto g evaluado en x me da como resultado x. Ya estoy satisfaciendo una de las propiedades de la función inversa. De hecho pasa que cuando ya satisface una, la otra también se va a dar y bueno, no es necesario que la hagamos, de hecho. La otra también se va a dar cuando ya tenemos nuestra candidata y cuando ya hemos calculado eh, pues sí, hemos tenido la candidata ya y hemos visto que la candidata pues satisface una de las igualdades, satisface una de esas dos. Entonces, con que satisfaga una ya podemos estar completamente seguras que no es simplemente la candidata, sino que efectivamente la función inversa es entonces la función
la función 2x sobre x menos 4. La función 2x sobre x menos 4. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. ¿Vale? Entonces, de esa manera nosotros actuamos con las funciones inversas. No se olviden qué propiedades tienen las funciones inversas que tienen que satisfacer y no se olviden que cuando vamos a desarrollar, vamos a hacer ese algoritmo para hallar una función inversa y una función, ¿cierto? Entonces, primero obtenemos una candidata que toca verificar que es efectivamente la función inversa de la que nos están hablando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora bien, en cuanto al problema que teníamos aquí, era el punto A, ¿cierto? Yo creo que aquí no indican, no están indicando el valor a lo que venden cada producto. Miren que indican es el costo, ¿cierto? El costo, dice, si se producen X unidades de un artículo, su costo será tan. Dan es el costo de producido, pero no indican el costo de cuánto es lo que venden cada uno de los artículos. Entonces, como no lo indican, podemos darlo nosotros incluso. Podemos darlo nosotros, colocar un costo general. Indicamos, suponemos, pues, que ese producto se vende, que una unidad, digamos así, una unidad del producto se vende en, pongámosle, no sé, pongámosle M pesos, no sé, M pesos, M dólares, lo que sea. ¿Listo? Entonces, como no indican en cuánto venden cada producto, pues yo le voy a colocar un valor general, M. M, ¿listo? Y también, y también, eh, entonces, ¿cuál será, digamos, el dinero que se recibe al vender X unidades del producto? Entonces, el dinero recibido al vender X unidades del producto es ¿cuál? El dinero recibido al vender X unidades del producto, pues va a ser M, que es lo que cuesta el producto, por el número de unidades que vendió. Es decir, el dinero recibido al vender X unidades del producto, entonces es del tipo M por X. ¿Vale? Ese es el dinero recibido al vender M unidades del producto. Pero nos piden es la función de ingresos. Expresen los ingresos obtenidos como una función de X. Expresen los ingresos. Entonces, los ingresos es el dinero que recibió menos lo que gastó realizando los productos, ¿vale? Entonces, los ingresos es el dinero que recibió quitándole lo que gastó produciendo los artículos. En este caso, una función de ingresos podría ser una función, aquí no, una función del tipo, pongámosle I de X. Una función de ingresos podría ser una función del tipo I de X y podría ser entonces el dinero que recibe menos el dinero que gasta, ¿vale? El dinero que gasta, ¿dónde está? 15x menos 21. 15x menos 21. El dinero que gasta produciendo los artículos. ¿Listo? O sea que esa podría ser, de hecho, esa es una función de ganancias de ese artículo. Los que vendió, ¿vale? Que es X. X representa la cantidad de artículos que vendió. M representa, pongamos aquí, X representa el número de artículos vendidos, ¿cierto? M representa el valor de cada artículo vendido,
Y esta de acá representa el costo de producir, ¿vale? X cantidad de artículos. Costo de producción de X cantidad. ¿Listo? Entonces, dice ahí que demos un dominio de la función. Dice ahí que demos un dominio de la función. Miren, por ejemplo, la función costo. La función costo, ahí no la ponen como P, es 15x menos 21, ¿vale? Esa función costo indica, repito, el costo de producción de una cantidad de X artículos. Miren, por ejemplo, cuánto vale producir un artículo. Según esto, producir un artículo cuesta 15 por 1 menos 21. Esto es 15 menos 21, esto es menos 6. Según esa función costos, producir un artículo cuesta menos $6, digámosle, menos $6, lo cual no tiene sentido. Por eso es que nos piden el dominio. Por eso es que nos dicen, de un dominio que tenga sentido. Porque es que ahí, según esa función costos que nos dan, producir un artículo cuesta menos 6 pesos y menos $6, y eso pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, miren que, por ejemplo, si yo produzco dos artículos, según esto es 15 por 2 menos 21, y según esto es 30, 15 por 2, 30 menos 21, y según esto es 9. Es decir, producir dos artículos me cuesta $9, lo que sí tiene sentido. Es decir, que en mi función de ingresos, el dominio de la función va a ser entonces desde 2, el dominio es igual al conjunto 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Listo? Así sucesivamente. Para un artículo no tiene sentido producir 0 artículos según esa función costo, sería menos 21 pesos, tampoco tiene sentido. Pero comienza a tener sentido cuando ya producimos 2 artículos. Mejor dicho, esa función costo tiene sentido de 2 artículos en adelante. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Buenas tardes, profesor. Sí, señor, yo. Hola, Juan, dime. Profesor, ¿me escucha bien? Sí, sí, dale. Ajá. Sí. Profesor, en el examen para responder sobre dominio o rango de una función, ¿cómo Ujú. colocamos las posibles respuestas? Ok. 2, 3, 4, o así o cómo, profesor? Esa es la No, pregunta. bueno, Gracias. listo, no hay ningún problema. Eh, lo que usualmente les he puesto en el examen para incluir texto son preguntas que requieren un solo numerito nomás, ¿vale? Que requieren un solo numerito, 5, 7, un solo numerito. Cuando se trate de calcular un dominio o cuando se trate de colocar algo que requiera pues más simbología, yo lo que hago es colocarle las opciones. Entonces, aquí puede ser la opción que el intervalo o que el dominio sea desde 3 hasta más infinito, o que sea 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, ya eso se los coloco por ítems ahí y ustedes marcan pues el ítem que corresponde, ¿vale? Entonces yo me encargo de esa simbología. Pero cuando no es mucha simbología, ahí sí coloco el cuadrito de texto y pues ustedes ponen solamente el numerito que corresponde. ¿Listo? No se preocupen por eso, que cosas raras o símbolos raros pues no les coloco porque eso sería pues prácticamente mm, que cualquier mínimo error que cometan ahí o cualquier mínimo símbolo que no coloquen ahí, entonces el sistema lo malinterprete y lo califique como mal. Entonces no, solamente numeritos coloco los cuadritos de texto. ¿Listo? Y bueno, Bueno, señor, gracias. listo. En cuanto a este ejercicio, obviamente, pues aquí no lo mencioné, pero el dominio, en este caso, es los números desde 2 hasta más infinito, dijimos, pero números naturales, ¿cierto? Números naturales. Yo no puedo colocar que el dominio, por ejemplo, sea el intervalo desde 2 hasta más infinito, porque estos son números reales y no podemos producir, por ejemplo,
2.5 artículos no podemos producir, no podemos producir 3.1 artículos, no, producimos o 2, o producimos 3, o producimos 4, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la petición del dominio pues va también por ese lado, que no podemos sugerir dominios que sean variables reales, sino que tienen que ser números enteros, es decir, X representa un número entero. Aquí el dato que no ponen ellos es el dato de cuánto cuesta cada producto. Cuánto cuesta cada producto. Por ejemplo, si ellos vendieran cada producto en $30, supongamos, entonces la función quedaría así. La función sería entonces I de X igual, esta sería la función de ingresos, sería $30 cada producto por los 15, por los X que vendieron, el X el número de productos que vendieron, menos 15X más 21, ahí ya le cuadra el signo menos acá que está delante del paréntesis, pero eso sería, finalmente quedaría así, 15X más 21, finalmente quedaría así. Por ejemplo, si lo vendieran en $30 cada uno de los productos, ¿cierto? Entonces, esa sería la función de ingresos. Por eso la dejé así indicada, porque pues no dan pues exactamente el valor de cada artículo. ¿Listo? Esa es la situación, muchachos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, no se olviden, otra parte del examen, otra parte importante del examen tiene que ver con ecuaciones. ¿Listo? Con ecuaciones. Entonces, vamos a recordar también una partecita de eso. ¿De acuerdo? Denme un segundito, por favor. Un segundito, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, una parte importante del parcial también es la parte de ecuaciones e inecuaciones. ¿Listo? Y es una parte bastante complicada. Uno a veces puede cometer muchos errores en esa parte de ecuaciones e inecuaciones. Vamos a recordar pues rapidito cómo es que funcionaba este asunto. ¿Listo? Entonces, inecuaciones, estos son ejemplos de inecuaciones, básicamente son una ecuación pero con desigualdad. ¿Listo? Eso es básicamente una inecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver esa inecuación. Entonces, tengan en cuenta que cuando vamos a resolver una inecuación, lo más probable es que la solución de esa inecuación sea un intervalo completo. ¿Listo? Entonces puede ser que en una inecuación puede ser, por ejemplo, que les dé una solución del tipo, yo qué sé, desde -3 hasta 5, por ejemplo. Esa es una solución de una inecuación. O en otra parte puede ser, por ejemplo, que les diera la solución nomás un numerito, por ejemplo, también puede ser una opción. Por ejemplo, les diera -5, nomás una solución. Pero en lo general, digamos que la mayoría de los casos, la solución es todo un intervalo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos una inecuación? Entonces vamos a tomar una muy sencillita aquí, muy facilita, y resolvámosla rápidamente como para saber cómo funcionaba este asunto. Entonces, aquí, esta inecuación, muy facilita, la verdad. Pero aquí, bueno, lo que podríamos hacer en este caso es despejar X. ¿Sí? Despejar X.
Esto es una ecuación lineal, no tiene mucho problema, entonces aquí podemos despejar x. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Quitar paréntesis. Aplico ley distributiva y entonces quito paréntesis y eso me va a permitir pues resolver la inecuación. Entonces quedaría así, 2 por 3x me da como resultado 6x, 2 por menos 4 me da como resultado menos 8, esto es menor que 5 por x me da como resultado 5x y 5 por menos 1, menos 5. Entonces, ese sería el primer paso de la inecuación. Y en la inecuación recuerden que era posible lo que decíamos antes, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar sin mayor problema. Lo que sí era diferente en las inecuaciones es que aquello que está multiplicando tenemos que tener cuidado al pasarlo a dividir. Y aquello que está dividiendo tenemos que tener cuidado al pasarlo a multiplicar. Porque si aquello que estaba multiplicando y lo íbamos a pasar al otro lado, era negativo, teníamos que cambiar el signo de la inecuación, teníamos que cambiar el signo de la desigualdad, ¿vale? Esa era la única diferencia. Si aquello que estaba dividiendo y lo íbamos a pasar a multiplicar es negativo, entonces hay que cambiar el signo de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, voy a pasar esto hacia el lado de acá, simplemente como para que vean cómo se cambia de signo. Entonces, sería así. El 5x lo voy a dejar intacto. El 6x que está sumando al lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho a restar. El 5 que está, el 8 lo voy a dejar intacto, menos 8. Y el 5 que está restando en la parte derecha lo voy a pasar a la parte izquierda a sumar. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que hice ahí. Pasé el 6 a restar, pasé el menos 5 a sumar y ahí quedó. Hago las operaciones correspondientes. 6x, 5x menos 6x da como resultado menos una x. 5x menos 6x da como resultado menos una x. Y menos 8 más 5 da como resultado menos 3. ¿Listo? Finalmente, para quitar ese signo menos que está aquí, para quitar ese signo menos que está ahí, yo puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Multiplico por menos 1 y me quedaría menos 1 por 3 da 3, menos 1 por menos x da x, pero como multipliqué por un número negativo, que eso es lo que les decía hace rato, la desigualdad debe cambiar, ya no es menor estrictamente, sino que ahora es mayor. ¿Listo? Y eso pues me da el conjunto solución. Me está diciendo que la desigualdad original tiene sentido para los x menores que 3. Yo lo puedo escribir así como está ahí o lo puedo escribir así también, es válido. X menores que 3. ¿Listo? Esa manera de aquí es válida también. X menores que 3. Entonces, la solución de la inecuación va a ser entonces el intervalo desde menos infinito hasta menos 3 abierto porque es desigualdad estricta, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 3. Eso también lo podíamos colocar, en la recta numérica, ¿no? Por ejemplo, si esta es la recta numérica, por aquí, esto es todo R, por aquí está 0 como punto de referencia y menos 3 está por aquí. La solución de esa inecuación entonces será todo este intervalo desde menos infinito hasta menos 3, hasta aquí. ¿Listo? Abierto ahí. Entonces, esa sería la solución de esa inecuación. ¿Listo? Entonces, como ustedes recuerdan, pues las operaciones son casi las de siempre, salvo la de la multiplicación y la división, que hay que tener cuidado porque cambian las desigualdades con números negativos. Entonces, salvo eso, pues lo demás era como una ecuación común y corriente. Pero algunas veces, cuando hay ecuaciones difíciles, nosotros podemos utilizar, digamos, llamémosle, no sé, intuición o llamémosle, no sé, sí, podemos llamarle intuición, por ejemplo. Por ejemplo, esta de aquí, miren, esta desigualdad C de aquí, esta desigualdad C. Vamos a resolver esta inecuación, ¿listo? Entonces, vamos a resolver esta inecuación de aquí. Entonces, nos piden hallar todos los números X que cumplan esa desigualdad de ahí.
¿A qué estuviésemos tentados nosotros? En un principio, pues si no sabemos mucho, seguramente decimos, bueno, este 5 menos x que está en el denominador, ¿vale? Está dividiendo ahí. Yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y me quedaría entonces algo así. 5 menos x multiplicado por 0 menor o igual que 5 más x. ¿Listo? Me quedaría entonces algo así. Resulta que esa operación no es válida. En este caso no puedo hacer eso. Eso ya lo veíamos en algún ejemplo en algún momento. Ahí no podemos hacer eso. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que eso que está dividiendo, ese 5 menos x, como tiene una variable, aquí tiene esa variable, 5 menos x, no sabemos a ciencia cierta qué es, si es positivo o si es negativo. Y entonces, el problema es que cambia de signo, cambia la desigualdad, ¿no? Si fuese esa expresión 5 menos x fuese negativa, entonces hay que cambiar la desigualdad de sitio, hay que cambiar la desigualdad, mientras que si 5 menos x fuese positivo, entonces la desigualdad se mantiene intacta. ¿Listo? Aquí es donde yo les digo que, bueno, no podemos hacer eso de pasar a multiplicar y a dividir tan fácilmente, porque pues puede contener variables como en este caso. Entonces es donde yo les digo que juega también la intuición, o digámosle, sí, podemos llamarle intuición a lo que está pasando aquí. Y es que nosotros podemos leer la desigualdad, es decir, detenernos un poquito y ver qué es lo que nos piden aquí. Observen lo siguiente. Nos están diciendo, encuentre todos los valores de x que esta expresión de ahí sea mayor o igual que 0 o sea positiva, digámosle. Pero esa expresión de ahí, ¿de qué consta? Esa expresión de ahí consta de un numerador y consta de un denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Si para cuando yo divido dos cosas, numerador dividido denominador, si cuando yo divido dos cosas el resultado me da positivo, entonces más vale pensar de esa manera, se puede solucionar más fácil. ¿Qué opciones tengo para que al dividir dos cosas el resultado sea un número positivo? Pues entonces las opciones que yo tengo son las siguientes. Si yo quiero dividir estas dos cosas y que el resultado sea positivo, entonces yo tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que las dos sean positivas. Si yo divido un número positivo sobre número positivo, el resultado es positivo, ¿cierto? Entonces, la primera opción es que el este numerador, x más 5, sea mayor o igual que 0, ¿vale? Esa es la primera opción. Y que el denominador también sea mayor o igual que 0. Esa es la primera opción que yo tengo. Que tanto numerador como denominador sea mayor o igual que 0. ¿Cuál es la segunda opción? O la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Pues que los dos sean negativos. Esa es la segunda opción, que los dos sean negativos. ¿Listo? Ven un segundito, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, la primera opción es que las dos sean positivos, ¿cierto? Tanto numerador como denominador sean positivos. La segunda opción, ¿cuál es? La segunda opción es que tenga un positivo, tenga los dos negativos, ¿no? Tenga dos negativos. Si divide dos negativos, el resultado también es positivo. Y al final de cuentas, entonces, ¿qué significa que los dos sean negativos? Pues que 5 más x sea menor o igual que 0 y que al mismo tiempo 5 menos x sea menor o igual que 0. ¿Listo? Esa sería entonces una manera de ver esa desigualdad, de poderla resolver fácilmente. Tengo esas dos posibilidades, que los dos sean positivos al mismo tiempo o que los dos sean negativos al mismo tiempo. Una de esas dos debe ocurrir. ¿Listo? Pero aquí hay algo que tener en cuenta, que hay un denominador y recuerden que ese denominador no puede ser cero. Siempre va a haber problemas con los denominadores iguales a cero. O sea que yo voy a los denominadores y les quito
el igual, porque no puedo dejar que sea igual a 0. Tiene que ser siempre estrictamente mayor o estrictamente menor, pero un denominador no puede ser igual a 0. Entonces, lo cambio y bueno, ya queda ahí. Esa es la forma correcta de plantear ese ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente resolver estos casos. Observen el siguiente. Vamos a resolver el primer caso. 5 más x mayor o igual que 0 y 5 menos x mayor que 0. Entonces, el 5 que está sumando lo voy a pasar a restar. Me va a quedar entonces x mayor o igual que menos 5. Y aquí lo mismo. El 5 está sumando, lo paso a restar. Y me quedaría así. Esa sería una primera operación ahí. En la siguiente operación, este menos me está estorbando, entonces voy a multiplicar esta segunda desigualdad por un menos 1, ¿vale? Entonces voy a multiplicar esa segunda desigualdad por un menos 1. Entonces quedaría así. X mayor o igual que menos 5, lo dejo intacto, no hago nada con él, pero en la segunda desigualdad multiplico por menos 1 a ambos lados. Entonces menos 1 por X da X, menos 1 por 5, por menos 5, menos 1 por menos X da X, y menos 1 por menos 5 da 5, pero como multipliqué por un número negativo, la desigualdad debe cambiar. Y me quedaría entonces así. Y aquí ya me queda entonces una primer, digamos, solución de ese ejercicio. Me está diciendo que para que tenga sentido, X debe ser mayor o igual que menos 5 y debe ser menor estricto que 5. Lo podemos graficar incluso, podemos ver aquí hacer una recta numérica chiquitica, por aquí, esto es R, puede ser por aquí 0, puede ser por aquí 5, puede ser por aquí menos 5, y grafiquemos esto. Los X mayores o iguales que menos 5, esos serían estos, desde aquí, X mayores o iguales que menos 5, así. Y cerrado aquí porque es mayor o igual, ¿listo? Eso serían los X mayores o iguales que menos 5. Y ahora los menores o iguales, o los menores que 5. Los menores que 5, entonces serán estos numeritos de aquí. Y abierto porque es intervalo abierto, ¿cierto? Es desigualdad. Es desigualdad. Esto es menor estrictamente, ¿no? Es desigualdad estricta. Ajá. Finalmente, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos entonces que para que se cumplan las dos condiciones de que x sea mayor que menos 5 y que al mismo tiempo x sea menor que 5, pues simplemente vamos y buscamos a dónde están las dos lineecitas al mismo tiempo. Simplemente vamos y buscamos la zona que contiene las dos líneas, ¿cierto? Que es la zona que está cumpliendo las dos desigualdades al mismo tiempo. Es decir, de hecho, la intersección de esos intervalos. Es la intersección de estos intervalos. Este de aquí es el intervalo menos infinito hasta 5, abierto, y este de aquí es el intervalo desde menos 5 cerrado hasta más infinito, y la intersección es justamente donde coinciden las dos líneas. ¿Listo? Y eso me indica, pues, que la primera parte de la solución va a ser entonces desde menos 5 cerrado, porque aquí está cerrada la bolita y aquí también, y hasta 5 abierto. 5 abierto porque aunque aquí está cerrada la bolita, porque ahí está continua la línea, acá está abierto y entonces significa que no pertenece. Entonces, la solución de esta inecuación será desde menos 5 hasta 5 y abierto, cerrado menos 5 y abierto en 5. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte, pues, la hacemos igualito, salvo que aquí, pues, la hice un poquito más lenta, pero la segunda parte es lo mismo. El 5 lo mando a restar. Y aquí lo mismo. El 5 lo mando a restar. ¿Cierto? Aquí ya está bien. El 5 está bien. X menor o igual que menos 5. Y aquí multiplico por menos 1. Me queda así y la desigualdad cambia. La misma situación. Ahora bien, hago mi recta numérica para la segunda parte. Voy a hacerle aquí al ladito. Una recta numérica para esa segunda parte. Esta es R. Por aquí está 0, por aquí está menos 5, por aquí está 5. Vamos a hacerlo en rojo. Los X menores o iguales que menos 5. X menores
o iguales que menos 5 serán entonces estos, ¿cierto? Menores o iguales, o sea que bolita cerrada aquí en menos 5. ¿Listo? Menores o iguales que menos 5 son esos. Es decir, desde menos infinito hasta menos 5. Y los x mayores que 5, x mayores que 5 serán estos, entonces, abierto. Entonces, aquí, bolita abierta. ¿Listo? Significa entonces que en el lado de acá no podemos tener ningún valor de x que cumpla las dos condiciones al mismo tiempo. Ustedes pueden ver la gráfica que no hay ninguna parte en donde coincidan las dos gráficas al tiempo, ¿cierto? Donde estén las dos líneas juntas, pues, donde haya intersección. Significa que por acá la solución es vacío, no hay solución al final de cuentas, en el lado de acá. Pero pueden haber otros ejercicios donde sí les dé solución ahí. Pueden haber otros ejercicios donde podamos tener también solución ahí. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Finalmente, para hallar la solución total, yo observo que aquí está la letra O. Y como les he dicho en varias ocasiones, en conjunto la letra O está asociada con la unión. La letra I está asociada con la intersección. Entonces, la solución general va a ser desde menos 5 hasta 5, la solución de la primera parte, unido con la solución de la segunda parte que era vacío. Al final, pues esto nos va a quedar desde menos 5 hasta 5 porque pues le unimos vacío, queda lo mismo. ¿Listo? Entonces recuerden siempre, en conjuntos la letra O está asociada con la unión y la letra I está asociada con la intersección. Entonces, por eso fue que acá yo intersecté, por eso fue que acá yo busqué dónde estaban las dos líneas juntas, porque era la letra I de intersección, ¿listo? Entonces, esa es la situación. Ahí, pues, entonces, hemos resuelto la desigualdad. Utilizamos el sentido común, utilizamos nuestra intuición, el sentido común, simplemente establecimos que, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Y bueno, con el sentido común, pues sale más o menos fácil, ¿listo? Y miren que casi todas pueden resolverla así. Miren, por ejemplo, la D. La D también se puede resolver así sin ningún problema. Con el sentido común otra vez, con la intuición, podemos resolver la D también. Miren, aquí está, por ejemplo. Entonces, lo mismo, simplemente leemos la desigualdad otra vez. Nos están diciendo que la multiplicación de estas dos cosas, la multiplicación de estos dos términos, nos debe dar mayor que 0, nos debe dar positivo. ¿Qué opciones tenemos para esos dos términos que la multiplicación nos dé positivo? Pues que los dos sean positivos o los dos sean negativos, ¿cierto? Esas son las opciones que tenemos. Entonces, en una primera posibilidad, nosotros podemos considerar que x menos 1 sea positivo y al mismo tiempo x más 3 sea positivo, ¿vale? Esa es la primera opción. O la segunda opción es que x menos 1 sea negativo y al mismo tiempo x más 3 sea negativo. Dos opciones que tenemos ahí. Ahora simplemente resolvemos tal cual lo hicimos hace rato. Entonces voy a irla resolviendo a la par. Entonces aquí el 1 lo paso a sumar, me va a quedar entonces x mayor que 1 y el 3 lo mando a restar, x mayor que menos 3. O bien acá el 1 lo paso a sumar y el 3 lo paso a restar. ¿Listo? Y ahí está. Y entonces ahora grafico cada una de las partecitas. Entonces, recta numérica acá, recta numérica, aquí mejor, aquí, recta numérica acá y gráfico. Por aquí debe estar el 0, por aquí debe estar el 1, por aquí debe estar el menos 3, lo mismo acá, por aquí debe estar el 0, por aquí debe estar el 1, por aquí debe estar el menos 3 y gráfico. En la primera parte dice x mayores que 1, x mayores que 1, ¿cierto? Entonces, x mayores que 1 serán estos de aquí. Estos son x mayores que 1. Son x mayores que 1. X mayores que menos 3. Entonces, x mayores que menos 3 estará por acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte. Significa entonces eso, que las soluciones de la primera parte
corresponde, ya saben ustedes, a donde están las dos lineecitas juntas, ¿cierto? La I me indica intersección, que yo debo intersectar, y eso pues busco es donde están las dos líneas juntas, que es en esta zona de por acá. En este caso, la intersección sería entonces desde 1 hasta más infinito. Esa sería la intersección acá, ¿listo? En el segundo caso, no lo he graficado todavía, es x menores que 1. X menores que 1. Entonces, x menores que 1 son estos de por aquí. Estos de por aquí. Estos son x menores que 1, ¿cierto? ¿Listo? Y x menores que menos 3. X menores que menos 3. Entonces serían x menores que menos 3 serían estos de acá. A otro color. X menores que menos 3 serían estos de aquí. ¿Listo? Abierto también. Miren que aquí sí me da respuesta. Están las dos líneas juntas en este sector. Desde menos infinito hasta menos 3 están las dos líneas juntas. Significa entonces que la solución general de mi ejercicio es la unión de esos dos intervalos. La solución de mi ejercicio, si esto saliera en el parcial, pues simplemente sería así, ¿no? Desde 1 hasta más infinito, unido desde menos infinito hasta menos 3. Esa sería la solución general de mi ejercicio, ¿listo? Pero de nuevo, entonces, aplicando digamos, el consejo, aplicando la técnica que les decía de la intuición o del sentido común, de leer la desigualdad que nos están dando, pues puede salir la solución de manera más fácil. Incluso cuando pareciera que no se puede aplicar eso, se puede aplicar. Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí. Miren esta de acá. No la voy a resolver porque ya, pues, por cuestión de tiempo, pues vamos a hacer ahora ecuaciones. Pero miren esta de aquí. Por ejemplo, esta de acá. Entonces, aquí. Miren, por ejemplo, esa de acá. Entonces, nos dicen, tome esta desigualdad y soluciónela. Entonces uno dice, bueno, pero aquí no puedo aplicar eso de la técnica de la intuición porque pues no tengo, ni siquiera tengo cero a un lado, porque aquí siempre requería que tuviera cero, ¿no? Aquí te requería que tuviese cero a uno de los lados. Aquí no, aquí tengo un 1 al otro lado, entonces no puedo aplicarla. Digo, ahí ya estoy perdiendo ahí. Yo puedo modificar esta desigualdad, puedo irle haciendo algunos cambios por medio de álgebra, de tal manera que nos lleve a una forma como la que estábamos viendo. ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, el 1 que está sumando a la derecha lo paso a restar y ya tengo un 0. Por ejemplo, así. X, ¿vale? Más 1 sobre X, le resto 1, ¿cierto? Y esto me queda menor que 0. Lo pasé a restar al lado izquierdo. Ahora sumo todos los términos del lado izquierdo. Entonces, sumo los términos del lado izquierdo. Denominador común X, completo con un 1 aquí, completo con un 1. X dividido entre 1X por X al cuadrado. X dividido entre X1 por 1, 1. X dividido entre 1X menos por menos 1 menos X. Menor que 0. Y miren, bueno, aquí reorganizo un poquito. Miren que entonces ya tengo la desigualdad en un formato en donde puedo aplicar la técnica anterior. Ya tengo la desigualdad en un formatico de eso, porque ya tengo un numerador, un denominador y que esto sea negativo, ¿cierto? Que el numerador dividido el denominador dé como resultado un número negativo. ¿Qué opciones tengo para este caso? Si yo hago la división de dos números y me da como resultado un número negativo, significa o bien que el numerador es positivo y el denominador es negativo, o bien que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Esas son las opciones que tengo. Numerador positivo, denominador negativo, o numerador negativo y denominador positivo. Mejor dicho, que cambien de signo, que haya un cambio de signo ahí. ¿Y qué opciones tengo? Pues mis opciones son las siguientes. Que x cuadrado menos x más 1 sea mayor que 0 y al mismo tiempo x sea menor que 0. O la segunda posibilidad es que x cuadrado menos x más 1 sea menor que 0 y que el denominador sea positivo. Y bueno, aquí ya se comienza a resolver como en el caso anterior. ¿Listo? Entonces miren que esa técnica que les decíamos del sentido común, pues también puede funcionar en casos de desigualdades que pareciera que no tuvieran esa forma
que estábamos aplicándola, ¿no? Pareciera que no tuvieran esa forma, pues igual ahí también, buscando la manera, haciendo un poquito de álgebra, se puede hacer. Y finalmente hagamos esta de aquí rápidamente, simplemente como para que quede completamente claro el tema. Esta de aquí también sale por ahí fácil. Esa de ahí también sale fácil, yo creo que sale muy sencillita, entonces quedaría así. Vamos a copiarla acá. Copiémosla acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, si nos mandan a resolver esa desigualdad, lo mismo, no está en el formato que estamos hablando, pero aquí la podemos factorizar, ¿no? Lo primero que puedo hacer es factorizar 4. 4 va a ser factor de ¿quién? Va a ser factor de x al cuadrado más 5x más 6, menor que 0. Si me devuelvo y hago una distributiva, llego a la desigualdad anterior. Factoricé simplemente 4. ¿Listo? 4 por 5, 20 y 4 por 6, 24. Ajá, listo, ahí está. Incluso puedo pasar el 4 al otro lado a dividir y desaparecerlo. El 4 no estaba afectando en nada. Lo paso al otro lado a dividir y lo desaparezco, de hecho. Más 5x más 6 menor que 0 dividido 4. Que 0 dividido 4, pues es 0. Entonces, lo desaparezco y como es positivo, pues lo mando a dividir sin afectar en nada. Entonces, me queda simplemente así, menor que 0. Y puedo factorizar esto, x más dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. Aquí pues es muy sencillo, x más 3 y x más 2, ¿no? Números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. Y entonces lo mismo hace rato, ay, aquí es menor que 0. Aquí es menor que 0. Entonces lo mismo hace rato. Tenemos dos expresiones, x más 3 y x más 2, que multiplicadas están dando como resultado negativo. ¿Listo? ¿Qué opciones tengo? Pues que hay intercambio de signos, ¿no? Que o bien x más 3 es positivo y al mismo tiempo x más 2 es negativo, ¿vale? Esa es una primera opción. O la segunda opción es que x más 3 sea negativo y que el otro sea el positivo, ¿no? Esa es la segunda opción que tengo. ¿Listo? Y resuelvo tal cual hicimos hace rato. X mayor que menos 3 y x menor que menos 2. O bien que x menor que menos 3 y x mayor que menos 2. ¿Listo? Esa es la posibilidad ahí. Y ahora simplemente resuelvo cada uno de estos casitos rápidamente. Hagámoslo. Ya estamos casi terminando, pues hagámoslo rápidamente. Sería por aquí ubico 0, pues aquí ubico a menos 2, a menos 3. Entonces, x mayores que menos 3. X mayores que menos 3 es este intervalo. ¿Listo? X mayores que menos 3. X menores que menos 2. X menores que menos 2 es este intervalo. Entonces, ahí ya vemos que sí hay intersección, ¿vale? Sí están las dos lineecitas juntas. Lo mismo acá, vamos a ver qué pasa acá. X menores que menos 3. Entonces, sería como por aquí. ¿Listo? Aquí no hemos puesto los grafiquitos, pero menos 3, por aquí está 0, menos 2, ¿no? Menos 2 y 0. X menores que menos 3 y X mayores que menos 2. X mayores que menos 2. Ah, bueno, aquí no hay intersección. Miren que aquí no hay intersección. Aquí nada que hacer. Por este lado la intersección es vacío y por este lado es desde menos 3 hasta menos 2. Significa entonces que la solución general de mi ejercicio va a ser esa, menos 3 hasta menos 2, unido con vacío, que fue la que me dio el otro lado. Y eso pues es menos 3 hasta menos 2 intacto. ¿Listo? Entonces miren que con esa técnica que estamos haciendo, resolver una ecuación, pues no es que sea lo más fácil del mundo, pero tampoco es tan complicado. ¿Listo? Es tan complicado. Hay que tener un poquito de ingenio en esta parte, resolverla y bueno, puede darse el caso de que salga muy sencilla. ¿Listo? Un segundito, por favor, muchachos.
Listo, muchachos. Entonces volvamos. Aquí, María pregunta que cómo se sabe si es cerrado o abierto. Listo. Entonces, la situación es la siguiente. Para saber si es cerrado o es abierto, no hay una regla general, no hay una manera general de establecer, pues, si eso es cerrado o es abierto. La cuestión es fijarse bien en las desigualdades, ¿no? Miren que aquí nos piden que X sea mayor estrictamente que -3. Nos dicen mayor estrictamente que -3. Es decir, no podemos incluir al -3. Por eso es que cuando yo hago la gráfica correspondiente a esa parte, pues coloco abierto aquí en -3 porque la desigualdad me dice tiene que ser mayor estricto que -3. Lo mismo pasa con -2. Me dice X debe ser menor estricto con -2. ¿Listo? Entonces, no puedo incluir al -2 porque eso es lo que me dice esa desigualdad de acá. Ahora, cuando hago la intersección, yo me fijo en donde coincidan las dos líneas completas. Es decir, en toda esta zona de aquí, toda esta zonita de aquí, están las dos lineecitas, ¿de acuerdo? En toda esa zonita de ahí, desde -3 hasta -2, están las dos lineecitas. Sin embargo, en los extremos no están las dos líneas, porque miren bien qué pasa en los extremos. Voy a pintarlo de otro color, de pronto en que será, no que se me quede ahí bien. Miren, por ejemplo, qué pasa en los extremos. El extremo de, aquí mejor, listo. Este de aquí de pronto se nota mejor. No están los extremos, no están las dos líneas juntas. ¿Por qué? Porque en el extremo de acá, en -3, no está la primera, ahí hace falta. Sin embargo, en la segunda sí está. Miren que aquí no hay un salto, no hay un huequito ahí. Significa que -3 sí está en la linecita café. Hablemos de colores simplemente. -3 sí está en la linecita café, pero -3 no está en la linecita roja. Significa que no va a estar en la intersección porque tiene que estar en los dos al mismo tiempo. Por eso yo sé que aquí es abierto. Por eso le puse abierto, porque -3 no está en las dos líneas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con -2. -2 está en la linecita de abajo. Miren que aquí en la línea roja sí está -2. Ahí no hay ningún salto, no hay ningún huequito, no hay nada de eso. O sea que -2 sí está en la línea roja. Pero en la línea café no está -2, ahí hay un huequito. Entonces, como no están las dos rectas al mismo tiempo, no están los dos lugares al mismo tiempo, entonces debe ser abierto. Tiene que estar en los dos al mismo tiempo. Si este ejercicio fuese distinto, si este ejercicio tuviese un componente distinto y, por ejemplo, fuese así, tal cual lo voy a colocar aquí, si fuese así, por ejemplo, aquí cerrado, ahí, si quiere cerrar esto, ahí cerrado, si fuese ahí cerrado, entonces, el -3 no cambia, está en la línea de arriba, en la línea café, pero no está en la línea roja. Pero el -2 sí cambia porque está en la línea roja y también está en la línea café. Quiere decir que entonces aquí debería, en ese caso, ser cerrado. Están las dos líneas al mismo tiempo, entonces tiene que ser cerrado. Buscamos los que estén en las dos líneas al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, como digo, no hay una regla general para establecer cuándo va abierto, cuándo va cerrado. No les puedo decir, no, siempre que vean esto, pues ya está abierto y listo. No, no. Tenemos que leer la desigualdad como tal y de ahí sacar la conclusión como tal. ¿Listo? De ahí sacar la conclusión como tal. Miren que acá pasaba lo mismo. El punto 1 está en la segunda línea, está en la línea café porque ahí no hay huequitos, ahí no hay nada, ahí no hay, ahí pasa derecho, o sea que ahí está, en la segunda, en la línea café está, pero no está en la línea roja, ahí está el huequito, entonces significa que el punto 1 no debe estar ahí, no debe estar en el resultado, por eso es que aquí va abierto, ¿listo? Lo mismo pasa con el punto 3 de acá, miren, punto -3. El punto -3 está en la línea roja, aquí no hay huequitos, aquí está continuo, entonces no tiene problema -3, pero en la línea café no está. Significa que no puede ser incluido y por tanto va abierto. Lo mismo, bajo el supuesto de que esto no fuese aquí abierto, sino que fuese huequito pintado, significa que sí incluye -3, entonces -3 está tanto en la línea roja como en la línea café y entonces aquí debe ser cerrado. ¿Listo? Esa es la cuestión ahí, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito clara esa situación.
No hay una manera general de explicarlo, pero lo más ideal es uno leer las desigualdades como nos la dan aquí. Aquí nos están diciendo X menores estrictos que 1. Entonces, no puedo incluir al 1. Aquí nos están diciendo X menores estrictos que menos 3. Entonces, no puedo incluir a menos 3. Acá, sin embargo, miren que acá sí los incluía. Miren que acá no era menor estricto. Acá, en el primer ejercicio que hicimos, no era menor estricto, sino que aquí incluía algo, miren. Aquí sí incluía un menor igual. El otro era menor estricto o mayor estricto, pero el primero era menor igual. Por eso es que cuando yo graficaba esto, aquí lo colocaba cerrado, porque como me está diciendo, los X mayores o iguales que menos 5, me están diciendo, listo, vaya de menos 5 hacia adelante, pero incluya menos 5, ponga menos 5 ahí. Por eso yo pintaba esa bolita en menos 5, porque tenía que incluirlo. ¿Listo? Lo mismo en el lado de acá, me estaban diciendo X menores o iguales que menos 5. Entonces me dicen todos los números que sean menores que menos 5, pero también incluya menos 5. Por eso aquí, ahí va, pintado. ¿Listo? Cuando fui a hacer la intersección, es decir, cuando fui a mirar las dos bolitas ahí, las dos líneas, perdón, dónde coincidían las dos líneas, en el punto menos 5, observen que en el punto menos 5, está en la línea roja, ahí está pintado, está en la línea roja y también está en la línea café porque ahí no hay saltos, ahí la línea pasa derecho sin ningún salto. Está en los dos lugares, entonces significa que el menos 5 debe ser incluido, por eso cerré el intervalo ahí. ¿Listo? Esa fue la razón de por qué cerré el intervalo. Entonces sí, el análisis de intervalos cerrados o abiertos uno debe hacerlo así, paso a paso. No hay una manera general de explicarlo, no hay una manera general de que siempre que tengamos esto va a dar intervalo abierto, siempre que tengamos esto va a dar intervalo cerrado. No, así no funciona, sino que toca hacer el análisis siempre dependiendo de cada situación, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Bueno, y terminamos de hacer este, sí, ya terminamos de hacer este otro de acá, este caso de acá, ¿listo? Entonces, espero que haya quedado claro la parte de estas desigualdades, ¿listo? Recuerden siempre utilizar bastante la intuición, bastante el sentido común, lean la desigualdad, lean qué es lo que pasa ahí, ¿listo? Otra partecita aquí ya como para terminar, en las ecuaciones, recuerden que había unas ecuaciones donde podía surgir una especie, llamémosle, de inconveniente o de problema. De eso nosotros hicimos ejemplos también, simplemente como para que tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, esta desigualdad, esta ecuación, perdón, H. Esta ecuación H, voy a copiarla acá. Aquí yo ya veo que aquí puede estar sucediendo y en varias veo que puede estar sucediendo, pero esta es como la más sencillita que veo que puede explicar la situación. Entonces, si nos dicen resuelva esta ecuación H, entonces, bueno, el objetivo de la ecuación, pues el de siempre, ¿no? Despejar X en este caso, ¿no? Despejar la variable X. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos ahí, despejar X. Pero, por supuesto que aquí esta X está metida dentro de esta raíz cuadrada que la verdad estorba muchísimo. No podemos sacar a X fácilmente de esa raíz. Entonces, algo tenemos que hacer para quitar esa raíz. La única manera de quitar esa raíz es elevando al cuadrado. Entonces, hay que elevar al cuadrado a ambos lados, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar la raíz solita. Entonces, raíz de x más 1 y paso entonces el 1 que está acá sumando, lo paso a restar. Entonces, me quedaría así, menos x menos 1. Pasé el 1 a restar al otro lado. ¿Listo? Dejé la raíz sola. Ahora sí, aplico cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado a ambos lados. Raíz de x más 1 al cuadrado debe ser igual a menos x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces quedó así. Ahora bien, cuando elevo al cuadrado esa raíz, entonces es posible cancelar el cuadrado con esa raíz y obtengo entonces a la izquierda x más 1. Cancelé cuadrado con raíz y obtuve x más 1. Y el lado derecho lo puedo entonces desarrollar como desarrollamos a más b al cuadrado, ¿no? De hecho, a más b al cuadrado es el primero al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. De hecho, incluso este menos y menos que está aquí, lo podíamos hasta cancelar y se cancelan por ese cuadrado, de hecho. ¿Por qué se cancelan por el cuadrado? Porque yo lo puedo escribir esto así. Miren cómo lo voy a escribir. Lo puedo escribir así. Menos x más 1. Factorizo el menos y me quedaría así. Lo puedo escribir así. No hay ningún problema con escribirlo así, ¿vale? Factorizo simplemente el menos y queda así. Y me quedaría menos al cuadrado, menos por menos más, se cancela el menos, de hecho, menos por menos más, y me quedaría así. X más 1 es igual a x más 1 al cuadrado, ¿vale? Ese menos los puedo cancelar de esa manera en ese cuadrado. El menos no le hace nada al cuadrado. ¿Listo? Y finalmente, la parte derecha lo expando como dijimos que iba a expandir esto. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Y dejo las x todas en el mismo lado de la ecuación. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1, paso la x a restar y paso el 1 a restar. ¿De acuerdo? Cancelo aquí 1 con 1, están cancelando ahí. Y me quedaría entonces así, 0 es igual a x cuadrado, 2x menos una x es una x y ya no, x cuadrado ya está y ya está, listo, ya está, ¿vale? Ya está ahí, ¿listo? Incluso puedo factorizar una x ahí, x factor de x más 1. Y aquí ya obtengo la solución porque entonces tengo dos números que se están multiplicando y el resultado es 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esos números? Pues que o el primero es 0, o el segundo es 0, o los dos son 0. Esa es la situación, ¿no? El primero es 0, o el segundo es 0, o los dos al mismo tiempo son 0. Entonces, yo tengo aquí que o bien o x es 0, o bien x más 1 es 0. Esto significa entonces que x es 0 o x es igual a, pasando el 1 a restar, a menos 1. ¿Listo? Y entonces aquí ya encontramos las soluciones de la ecuación. Las soluciones son x igual a 0 y x igual a menos 1. Pero pilas que ahí estaríamos cometiendo un errorcito. Resulta, yo les explicaba hace tiempos, que cuando elevamos al cuadrado a ambos lados de una ecuación, resulta que pueden colarse cosas extrañas, pueden colarse situaciones o pueden colarse números que no son soluciones de la ecuación. Entonces, es importante cuando elevamos al cuadrado a ambos lados de una ecuación y encontramos las soluciones o los que creemos soluciones, es importante entonces tomarnos el tiempo y verificar si efectivamente esas son soluciones o no son soluciones. Voy a volver a copiar aquí la ecuación, observen, y voy a sustituir cada uno de esos valores en la ecuación. Y vamos a ver si se coló alguno o si los dos son soluciones. Entonces voy a sustituir x igual a 0. Con x igual a 0 sería así entonces. En la ecuación original sería 0 más 1 igual a menos 0, ¿vale? Así sería la situación original con x igual a 0. Raíz de 0 más 1 igual a menos 0. En este caso, sustituyendo x por 0. Raíz de 1 es 1, más 1, ¿cierto? Aquí raíz de 0 más 1, pues 0 más 1 es 1, y raíz de 1, pues aquí es 0, y raíz de 1 es 1, o sea que 1 más 1, 2. Entonces me quedaría así. 2 es igual a 0. Significa que obtuvimos algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Por tanto, entonces, esta solución o esto que creíamos solución fue algo que se coló al momento de elevar al cuadrado. Esa no es solución, hay que quitarla, hay que descartarla. Y hay que mirar si la otra sí es solución o si también se coló. Entonces vamos y reemplazamos ahora x igual a menos 1. Entonces sería así. X igual a menos 1 sería menos 1 más 1 igual a menos, y x vale menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces sería así, menos 1 más 1 es 0 más 1
Menos por menos, más. Entonces quería uno positivo. Raíz de 0 es 0 y 0 más 1 es 1 igual a 1. O sea que en la segunda sí está dando algo con sentido. Me está dando que 1 es igual a 1. Significa que esta segunda sí es solución de la ecuación, ¿vale? O sea que esta segunda sí es solución. Entonces, por eso les decía que había que tener cuidado cuando elevamos al cuadrado a ambos lados. Simplemente se pueden colar cosas que creemos son soluciones, pero no lo son. En este caso, se coló el x igual a 0. Eso parece ser una solución. Si la dejamos en el parcial, entonces estaría mal porque no es una solución. Ya vimos que si la reemplazamos nos da algo que no tiene sentido. Mientras que si obtenemos la solución también real, ¿no? La solución que debe ser, que es x igual a menos 1. Y se coló la otra. Pero esa se coló fue por el hecho de haber elevado al cuadrado a ambos lados. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional de pronto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta aquí. El viernes entonces a las 2 el examen, de tal manera pues que no nos conectamos aquí, no venimos a clase aquí, sino que simplemente el examen les llega el link al correo electrónico institucional. Entonces abren el examen pues, llenan todos sus datos bien, por favor, llenen todos sus datos bien. Ahí piden el nombre, piden el correo, llénenlos bien porque les comento que hace un semestre pues hubo un problema con una niña que tiene un correo institucional y resulta que al momento de resolver el parcial estaba asociado con el correo, eh, era el correo de ella, pero el nombre de otra persona. Ya, correo de ella, pero cuando dice escriba su nombre, escribe el nombre de otra persona. Entonces, un problema largo ahí, eso se fue hasta decanatura. Bueno, eso es mejor. Ustedes pónganle todas las pilas a eso, escriban bien sus nombres, escriban bien, inicien sesión desde su correo, todo ustedes. ¿Listo? Si no hay más preguntas, pues ya nos veremos entonces la próxima semana, el martes de la próxima semana, clase normal ya, de tal manera pues que ahí quedó pendiente. ¿Listo? El día del parcial, ahí les indico pues hasta qué hora va el examen. Puede ser que unos minuticos más, puede ser hasta las 4:30, puede ser hasta las 5, ahí dependiendo de qué tan largo sea el parcial, pues ahí les comento también cuántos minuticos pues adicionales tienen. ¿Listo? Y pues pendiente entonces a la hora exacta del examen para recibir el correo y pues comenzar a responder. ¿Listo? Vale, muchachos, entonces se cuidan, que estén muy bien. Podemos decir buen fin de semana también, ya nos vemos la otra semana. ¿Listo? Hasta luego, que estén bien. Voy a detener aquí. Chao, muchachos.